Buenas tardes, compañeros. Gracias por el recibimiento. Lo primero que quería transmitirle es que allá por el 2001, 2002, nuestra militancia, mi militancia en particular, se inicia a partir de los cartoneros de Lanús y de Loma de Zamora que venían a la ciudad de Buenos Aires en un momento que tiene en común con la miseria, la desesperanza. Y quiero decirles algo particularmente a los compañeros y compañeras de las barriadas, a los cartoneros, a las cartoneras, a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, de los comedores, de los merenderos, a los compañeros y compañeras liberados, a los compañeros y compañeras que están haciendo un proceso para salir de las adicciones y a quienes los acompañan, a los compañeros de los polos textiles, a los compañeros y compañeras de todas las actividades que se realizan en las ferias populares, a los que se rasgan los zapatos para ganarse el mango, muchas veces criminalizados y perseguidos. Yo no me olvido de dónde vengo. Yo no me olvido dónde empecé a militar y yo no me olvido que la razón principal de la política es hacerle justicia a los trabajadores y los humildes. De eso no me voy a olvidar nunca. No me olvido tampoco que cuando fundamos el Movimiento de Trabajadores Excluidos teníamos una concepción a la que yo quiero ser fiel y que siempre planteo y he planteado de manera permanente. Las organizaciones libres del pueblo, los movimientos populares que tienen que luchar frente a cualquier gobierno que sea, a nivel municipal, provincial o nacional, hasta que todas las necesidades se conviertan en derechos, como decía Evita, y esos derechos se hagan efectivos, el derecho a la alimentación, al trabajo digno, a un ingreso que te permita trabajar, descansar y ser feliz. Hasta que eso no se haga realidad, los movimientos populares tienen que pelear y no tienen que estar al servicio de ningún dirigente político, ni siquiera mío. Los movimientos populares, el MTE en particular, pero todas las organizaciones que conforman la UTEP, todas las organizaciones sindicales, pueden tener en su militancia, como veo hoy acá, un montón de compañeros que simpatizan, que la pelean, que militan, que confían en mí en este caso. Pero yo lo que les voy a pedir, y lo digo siempre, y lo digo cada vez que puedo, es que nunca reproduzcamos ese vicio tan asqueroso de la política, de usar a los pobres como escenografía, de llevarlos a patadas en el orto, de obligarlos a ir a un lugar porque si no les saco tal cosa. Nosotros en ese sentido tenemos una cosa clara: ninguna persona, ninguna mujer, ningún hombre es un medio para que un grupo de dirigentes consigan un fin. Cada persona es un fin en sí mismo. Y esa es una de las marcas distintivas de un proyecto humanista. Por eso nuestra plataforma política es Argentina Humana. Ninguna persona tiene que ser un peón, un mulo, un gato de un proyecto con el que no está plenamente consustanciado. Los compañeros y compañeras que tan mal la están pasando no tienen por qué sufrir la humillación de que alguien los obliga a hacer algo que no quieren por el plato de comida que el Estado y el mercado no les da. Y este mensaje previo lo hago no por algo que nos suceda a nosotros, porque claramente no es lo que a nosotros nos sucede, sino porque tiene que ser parte de nuestra prédica y de nuestra acción para el futuro. Fortalecer la comunidad organizada como tal, porque tiene un valor como tal, porque en los momentos de resistencia como es este, si la organización popular fue domesticada, fue cooptada, fue utilizada exclusivamente para fines político-partidarios, después no tiene fuerza para resistir. Y en los momentos de avance, en los momentos donde tenemos compañeros o compañeras en el gobierno, necesitamos que los de abajo, en todos sus sectores, estudiantes, jubilados,
organizaciones populares, movimiento sindical, sean una mosca permanente en la oreja de quienes gobiernan para recordarles lo que tienen que hacer, como lamentablemente no sucedió durante el gobierno de Alberto Fernández. El momento que nos toca vivir tiene algunas características que todos conocemos, que todos vivimos y que todos sufrimos. Hay una que me parece que es la esencial. El gobierno de Milei es una fábrica de empobrecimiento. Lo que hace permanentemente es empobrecer a la gente. Lo único que puede mostrar Milei como un logro, desde la perspectiva de la crueldad que ellos manejan, desde la discriminación, desde el odio a los cabezas, el odio a los descamisados, que fueron siempre el corazón del movimiento nacional. Un paréntesis les hago. El movimiento nacional popular, cuyo eje vertebrador en términos ideológicos siempre fue el peronismo. Y sigue siendo el peronismo. Ese movimiento no tiene sentido si en el centro no están los descamisados. No es lo único, pero tiene que ser el centro. Cuando empezamos a pensar que el centro por ahí está en algún otro lado, cuando empezamos a pensar que por ahí lo más importante es hablar del crecimiento, lo más importante es hablar de otros temas, no quiero ponerme a enumerar para que nadie sienta que estoy agraviando a un sector en particular, lejos de mí. Cuando nos olvidamos que la doctrina justicialista se llama así porque pivotea en torno de la justicia social, y la justicia social tiene que ver fundamentalmente con los trabajadores y los humildes, con los que están hoy, 1 de cada 2 argentinos, bajo la línea de pobreza, pero sobre todo con los que hoy están, empezando por los niños y las niñas, no bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, es decir, no tener para comer. Pasa en la provincia de Buenos Aires, y pasa mucho más en el Norte Grande. Si no podemos recuperar ese sentido esencial de que la función de nuestro proyecto político es dar vuelta a la torta para que los pobres sean menos pobres, a través del trabajo, de la cooperación, a través del desarrollo de proyectos de vivienda, del mejoramiento de los barrios, de la agricultura familiar y desde luego también del trabajo registrado en el sector privado, desde luego también del mejoramiento de las condiciones salariales de maestros, maestras, médicos, enfermeras. Si nosotros olvidamos que la base del movimiento tiene que ver con esa lucha, que es la lucha por una justa distribución de los frutos del trabajo que colectivamente hace nuestra nación. Del más humilde de los cartoneros, que está recuperando una botella que termina tal vez transformada en la botella de champán más caro que toma la oligarquía sentada ahí en alguno de los locales de la sociedad rural. Desde el más humilde de los costureros, que tal vez está en un polo textil si tuvo la suerte de organizarse, o en un taller clandestino, fabricando la ropa de las grandes marcas, que después se ponen el 1% más rico. Si nosotros olvidamos que ese es el corazón de todas las peleas, nos vamos a olvidar de todo. Y no olvidar no es únicamente proclamar cosas que después no existen. No olvidar es hacer cosas concretas por nuestro pueblo, por nuestra gente y priorizar eso. Y si hay algo que nosotros hemos hecho en los pequeños espacios de poder que hemos tenido y en nuestra militancia, aún antes de cualquier participación política, son realizaciones concretas. Son realizaciones como la integración urbana de los barrios populares, que fue tal vez la mejor política pública del gobierno anterior y que para llevarla adelante promovimos
que eso sea encabezado por alguien que nació, se crió, vivió y sigue viviendo en Villa La Cava, una villa de San Isidro, Fernanda Miño, que está acá, y que en este distrito donde hay 60 gigantescos barrios populares, se hicieron muchísimas obras. Muchísimas obras. Obras que tal vez para alguien que, como yo, que tuve el privilegio de nacer en una familia de clase media alta, y cuando entraba a mi cuarto, tenía un cuarto para mí. Éramos 3 en casa, 3 hermanos, yo tenía un cuarto para mí. Tocaba un botón y la luz se prendía. Tiraba la cadena y la mierda se iba. Me iba a dormir y estaba más o menos calentito porque las ventanas funcionaban, había calefacción. Abría la canilla y salía agua potable. Esas cosas que para muchos son cosas que no se valoran porque ya están, para la mitad de nuestra población, son derechos que todavía no son realidad aunque estén en la Constitución, en las leyes, en la Ley de Barrios Populares. Acá veo muchos compañeros y compañeras que lo han sufrido y que lo siguen sufriendo. Un montón de pibes en el mismo cuarto, las casas que se prenden fuego y los pibes que se nos mueren, porque viene el invierno, ahora no, se está yendo por suerte, y hay que calefaccionarse a leña, o porque la conexión eléctrica funciona mal. Y son esas cositas, que para algunos son chiquitas, las que a nosotros nos mueven. Que los pibes nuestros puedan ir a la escuela sin embarrarse las patas cada vez que llueva, con las únicas zapatillas que tienen, porque hay una veredita. Son cosas sencillas, pero que le cambian la vida a un montón de compañeros y compañeras. Entonces no se trata únicamente, y es importante, proclamar y predicar permanentemente que si no hay justicia social, no hay movimiento nacional. No existe el movimiento nacional y popular si la justicia social no está en el centro. Si el centro de la discusión son el 1,5 millones de pibes que se van a dormir sin comer. No existe el movimiento nacional. Perdió cualquier sentido. No solamente hay que predicarlo, que hay que hacerlo permanentemente, sino que hay que realizarlo cada vez que uno tiene algún espacio de poder. Y para eso, decía un gran revolucionario latinoamericano, Hugo Chávez, del cual ahora no se puede hablar porque está demonizado, para resolver los problemas de los trabajadores y de los humildes hay que darle poder a los trabajadores y los humildes. Por eso en nuestra visión de la representación política tiene que haber muchas Nati Saracho, muchas cartoneras de Fiorito, que puedan asumir sin olvidarse de dónde vienen, sin cambiarse de barrio, la representación de nuestro sector, que es la clase trabajadora. Clase trabajadora que desde luego está totalmente fragmentada, que está totalmente partida, pero que en este momento está unificada por una cosa muy sencilla: le está yendo mal a todos los laburantes. Le está yendo mal a los trabajadores informales, a los que laburan por cuenta propia, a los que hacen changas, a todo ese universo que llamamos la economía popular, pero también le está yendo mal a los trabajadores pasivos, que son los jubilados. Muy mal les está yendo, a punto tal que un aumento muy chiquito que se votó en el Congreso, que no llega al 10%, un aumento muy chiquito. Estos sinvergüenzas que nos gobiernan lo quieren vetar y no contentos con vetarlo, le pegan a los viejos. Le pegan a los viejos. Y yo me pregunto a veces si nosotros no estamos un poco dormidos también, ¿no? Pues le están pegando a nuestros abuelos. Y no sé, como dicen algunos, en mi barrio si le pegás a mi abuelo, te rompo la jeta. Bueno, hasta ahora venimos muy pasivos con las cosas que están sucediendo. Entonces, ahí también en el ida y vuelta que hay entre alguien que le toca tener el micrófono en la mano y los que vinieron hoy y los que tal vez nos vean después,
Tiene que haber un intercambio, y en este intercambio yo les quiero plantear a todos, despertémonos, hermano. Porque no solamente están empobreciendo a nuestro pueblo, no solamente están saqueando nuestra patria, sino que nos están haciendo acostumbrar a algunas cosas que no podemos tolerar. Porque cuando uno se acostumbra, sucede como cuando hay violencia en la casa. Te acostumbras y lo naturalizas. Bueno, es así, mi casa es así, mi barrio es así. Entonces nos vamos acostumbrando a comer cada vez más mierda. Nos estamos acostumbrando a que se le puede pegar a un abuelo impunemente. Y nuestro pueblo, el pueblo de Evita, el pueblo de Che Guevara, el pueblo de Perón, no puede tolerar que se lastime así a quienes están reclamando legítima y pacíficamente por sus derechos. No lo podemos tolerar. No lo toleremos. ¿A quién están pegándole? En términos simbólicos, con los palos y con el hambre. A las dos puntas de la fragilidad de las que habla nuestro pastor, el Papa Francisco. A los niños y a los ancianos. A los niños con el hambre. A los niños sacándoles las proteínas y las vitaminas que necesitan para que su cerebro se desarrolle. Les están sacando hasta eso. Pues desde luego. Y a los niños con discapacidad, peor todavía. A los niños se los están sacando de la manera más vil aparte. No solamente a través de la miseria económica planificada, de la que ahora voy a hacer referencia. Es decir, no solamente a través de robarle al 80% de la población argentina alrededor del 25% de lo que ganaba antes. En promedio, algunos más y otros menos. El que tiene que pagar un alquiler, mucho más. El que tiene que pagar tarifas en determinados lugares, mucho más. Pero en promedio el 25%, que es un montón, es un cuarto. No solamente eso, sino tienen la cara de piedra de encanutar la comida en depósitos para que se pudra. Y menos mal que hay laburantes que nos avisaron, que hay periodistas que investigaron y que hay abogados que le pusieron el cuerpo y que hay organizaciones que fueron a poner la firma y logramos que esas 8.000 toneladas que tenían encanudadas las tengan que repartir. Y algún pibe pudo comer por eso. Pero pasa algo que es francamente increíble. Nosotros le ganamos en las 3 instancias que tiene el Poder Judicial, y diría que en la cuarta también, que es la Corte Suprema, porque les rechazaron el recurso. Le ganamos en primera instancia, le ganamos en la Cámara de Apelaciones, le ganamos en la Cámara de Casación, que además rechazó el recurso de queja que es con el que podrían ir a la Corte Suprema. Es decir, hay una sentencia completamente firme de que tienen que restituir el flujo de alimentos a los comedores comunitarios del país, los que se verificaron, porque, a ver, que había comedores fantasma, no me lo cuenten a mí, yo ya lo sé. Chocolate por la noticia. Es como si vos me decís, sí, en el barrio hay chorros, sí, hay chorros. Hay narcos, sí, hay narcos. Acá, a la esquina, debe haber algún chorro, algún narco. Desde luego. No, eso es al revés. O sea, en un barrio la excepción es el narco. En la policía la regla es el narco. No me lo cuenten a mí que la Quinta de Diamante y la Quinta de Fiorito las conozco como la palma de mi mano. Pero le decía, la justicia, el Poder Judicial, que es a lo que se recurre cuando no se cumple la Constitución, no se cumplen las leyes, no se cumplen los derechos, milagrosamente falla a favor nuestro. Sabemos que
El Poder Judicial es peor que la policía. Ahí sí son todos narcos fuertes, ¿eh? Corruptos, cagadores, extorsionadores. Es decir, a nosotros no nos pueden cagar porque nos dan vuelta y no nos van a encontrar una moneda que no nos corresponda. A nosotros no nos pueden cagar porque decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Pero desde luego toda esta gente del Poder Judicial nos está buscando. Y como siempre decimos, plata y miedo no le tenemos ni a Milei, ni a los jueces, ni a la Yuta, ni a ninguno de ellos. Pero les decía, casi como un milagro, todos los jueces, los que son más o menos buenos, los que son malos, los más o menos, todos nos dieron la razón. Insólito. Primera vez en la historia nos dieron la razón. ¿Por qué? Porque es obvio, hermano, si tenés la comida encanutada, si sube la desnutrición infantil, y bueno, hay que darle de comer a los pibes, es una obligación del Estado. Y aún así no lo cumplen. ¿Qué quiere decir eso? Hay un gobierno que fue legítimamente electo por el voto popular de los argentinos, y en ese sentido hay que respetarlo, pero que en su ejercicio, que en sus decisiones gubernamentales, ha establecido un régimen de facto que va en contra de la Constitución, que va en contra de las leyes, que va en contra de los tratados internacionales de derechos económicos, sociales y culturales. Y ese régimen de facto, no solamente tenemos el derecho, tenemos la obligación como patriotas, como militantes populares de combatir. Y en eso tenemos que estar en la calle, en los medios, en los barrios, en todos los planos de resistencia y de lucha que podamos encontrar. No es casual que haya habido una ofensiva, una agresión permanente contra las organizaciones populares de base. No es casual. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué tanta cosa con los movimientos sociales? Efectivamente es porque quieren hacer justicia con algún malandra que siempre hay. ¿Por qué? Porque ellos necesitan destruir el tejido comunitario. Si no destruyen el tejido comunitario, no pueden avanzar con su proyecto. Entonces tienen dos formas: la persecución y la represión, que es la persecución en acto, y la destrucción de los movimientos sociales. Con eso pueden avanzar, porque eliminan la resistencia. Entonces, uno dice, ¿qué pasa cuando destruyen lo poquito que pudimos construir con tanto sacrificio, desde los clubes de barrio que no pueden pagar la boleta de luz, hasta el más humilde de los comedores? ¿Qué pasa? ¿Qué avanza? Avanza el narco. Y nosotros hemos visto y hemos sufrido, mis compañeros y compañeras han sufrido, lo terrible que es no solamente un pibe perdido por la adicción, sino que un pibe o una piba que perdido por la adicción lastima a otros, que termina preso, que en la cárcel está peor, sale peor de como entró, más adicto y con más violencia, y que después te lo mata la policía. Lo hemos vivido y lo hemos sufrido. ¿Y cómo vamos a resolver eso? Y yo quiero que con esto reflexionen, porque lo he hablado con algunos compañeros y compañeras, y nos meten en trampas, Los pibes no tienen para comer, las escuelas se caen a pedazos, los narcos gobiernan los barrios. ¿Y cuál es la respuesta que nos ocurre? ¿Que puedan ir presos a partir de los 10 años? ¿Pero somos pelotudos? ¿Pensamos que se va a resolver algún problema así? Nos están engañando, están mintiendo. Sí, todos vemos que en los barrios hay pibes que hacen cagadas. Todos vemos que en los barrios hay pibes que lastiman, que le roban el celular a una abuelita. ¿Lo vamos a resolver metiendo presos a los chicos a partir de los 10? ¿Estamos locos?
¿Estamos locos? ¿Eso saben cómo termina? Termina en un narcoestado. Eso termina a los tiros en serio. Eso no resuelve nada. Porque los que los tienen que meter presos son los mismos que venden la falopa que están en las comisarías. Entonces, no seamos boludos, no nos dejemos llevar por algunos, incluso algún que otro diputado de nuestro propio bloque propio, ahora voy a hablar un poco de eso, que dice estas giladas. ¿Por qué? Porque queda bien, porque vos vas a las encuestas y obviamente la gente está hinchada a las bolas que le afanen y hay un 60-70% que dicen sí, hay que bajarle de imputabilidad. El día que yo empiece a repetir las cosas porque lo dicen las encuestas, por favor, pégueme un tiro en el pie. Nosotros tenemos que decir lo que pensamos, lo que sufrimos y lo que vivimos, no lo que nos conviene en determinado momento, porque así llegamos donde estamos. Con gente repitiendo lo que estaba de moda en determinado momento, sin hacerlo y sin ponerle el cuerpo a eso. Miren, en este momento a mí los perros me encantan. Me encantan los perros, me encantan ahí, te regalé uno a vos. Me encantan los perros. Pero lo que no estoy de acuerdo es que los perros de los ricos coman mejor que los hijos de los pobres. Ni Dylan, ni el de Milei, que no me acuerdo cómo se llama, Conan. Y hoy Dylan y Conan, los dos, coman mejor que los hijos de nuestros compañeros y mejor que los hijos de muchos laburantes de clase media también. Los ricos en este país son muy poquitos. Lo que pasa es que hay unos cuantos giles que se creen ricos por tener 2 casas. Entonces te miran de arriba. Decía Jaureche, no tienen más tierra que la que tienen en la maceta y se creen mejores que un laburante, que un obrero o que un cartonero. Y lo miran de arriba. Mientras se los empoman también a ellos. Los ricos en este país son el 1%. El 1%, 1 de cada 100. Y nosotros no queremos matar a ningún rico, nada de eso. Lo que no queremos es lo que está pasando ahora, y esto también quiero que lo tengamos presente. Lo que han hecho con la devaluación en pocos meses no fue que se equivocaron, que tocaron mal el botón. Fue una brutal transferencia de riqueza de las mayorías populares a ese 1%. Eso es lo que hicieron. Fue un robo en masa. Lo que se hizo fue un deliberado plan criminal para sacarle a través de la devaluación y la posterior inflación de casi el 100%, para robarle la plata a los de abajo y dársela a los de arriba. Eso fue lo que hicieron. Pienso, y me viene... Ustedes habrán visto en algún lado que yo me peleo mucho con uno que se llama Marcos Galperin. ¿Lo vieron? El de Mercado Libre. Lo cual me parece divertidísimo porque ese pibe tiene 7.000 millones de dólares, una cantidad de dólares que no entran acá. Imagínense pilas y pilas y pilas de dólares en el bolsillo y, bueno, es un buen enemigo para tener, digamos, ¿no? O sea, es el jefe, de verdad. Milei es chirolita, los jefes son los que tienen esa. Pero a ese le tengo bronca particularmente por algo. No solamente porque es un gil, no solamente porque a alguno se le ocurrió que por tener mucha guita, esto pasa en los barrios también, que tener más guita te hace más lindo, más inteligente, más bueno. No, papá, tener más guita lo único que hace es que tengas más guita. No te convierte en ninguna otra cosa. Ahora, este hombre, ¿cómo surge? ¿De dónde viene? De los dueños de Sadesa. Los que son de Fiorito deben tener algún registro de que hay una curtiembre que se llama Sadesa. Curtiembre que nosotros denunciamos antes de saber que existía Galperin, porque ¿saben lo que hacían los hijos de puta? Cuando venía una inspección de que tiraban los efluentes al río, o coimeaban al inspector o daban vuelta al caño y lo tiraban, creo que el 8 de diciembre del barrio, no me acuerdo, y lo tiraban a un barrio de Villa Fiorito. Filmamos todo. Es decir, en vez, porque son amarretes,
con la que tienen. En vez de hacer una planta para tratar esos efluentes, no les decimos que cierren la fábrica, hagan una planta para tratar los efluentes, no le jodan la vida a los demás. Los tipos daban vuelta al caño. Así piensan. Esa es la cultura del descarte. Yo sé que la compañía de Daniela Vilar está haciendo esfuerzos para que eso no pase más, que está de ministra de Ambiente. Pero efectivamente son cosas que siguen pasando. Así se hicieron multimillonarios. No se hicieron multimillonarios porque son unos genios. Se hicieron multimillonarios jodiéndole la vida a los pobres. Y por eso mismo, cuando nosotros seamos gobierno, no los vamos a expulsar, ni exterminar, ni exiliar, ni perseguir. Lo único que van a hacer es tener que cumplir las leyes ambientales y pagar los impuestos. Así de fácil. Y si no querés cumplir las leyes y no querés pagar los impuestos, ahí sí vas a ir preso. Como va preso cualquier boludo que se afana una gallina. Mercado Libre sirve para muchas cosas, ¿eh? O sea, no tengo nada en contra del Mercado Libre. Un poquito nada más, pero... El centro logístico donde guarda los paquetes Mercado Libre. Recuerden que les dije que este es el pibe más rico del país, 7.000 millones de dólares. Recuerden también que la empresa tiene activos por decenas de miles de millones de dólares. ¿Dónde tienen el galpón? En tierras públicas, loco. No le dan un terrenito de 7x15 a la gente, lo que tuvimos que pelear. En el Libre Amanecer, en el que está Alvarito, en el Campo Unamuno, que estuvo los compañeros de acá, en el Acuba, en todos lados, por un pedacito de tierra para la gente, que tenga agua, luz y cloacas, y a este se lo dan gratis. Con un canon no es gratis, es peor, porque encima te boludean. Con un canon de 40 pesos el metro cuadrado, como para mostrar que paga algo. Es decir, son angurrientos. Esa, como decían ellos, esa es la que hacen con la tuya. Esa es la que hacen con la tuya. Entonces, desde luego que todo esto nos impacta, nos daña, nos hace mal en nuestra salud física, mental, espiritual. ¿Y por qué uno ve estas injusticias, estas atrocidades realizándose permanentemente? Y se pregunta, yo me pregunto, ¿cómo podemos estar tan anestesiados? En otra época, por menos que esto, hacíamos unas cosas. Y la respuesta es que las cosas no explotan para afuera, sino que explotan para adentro. De los barrios, de las casas, de nuestras familias, explotan para adentro. Con las adicciones, con la adicción al juego. No me refiero al bingo que hacen en el barrio, no se enoja. Digo la cosita esa de bet, no. Vos sos medio binguera. ¿Cómo se llama la que levanta el bingo? Bueno, ¿cómo es? Que medio cajera es esto. Bueno, me perdí. Les decía, diagnóstico. Oscuridad, maldad, crueldad, injusticia social y mucho acostumbramiento a eso, mucha pasividad nuestra. Vamos a hablar un poco de la famosa política. Cuando yo empecé a militar, para mí la palabra política era una palabra, ¿qué quiere decir esto? Fea. Porque hay dos políticas, hay una política con P minúscula y una con P mayúscula, vamos a decir. La política con P minúscula es fea. Es el poder por el poder en sí mismo. ¿Qué es lo que se busca en la política con P minúscula? Poder. Sea a través del dinero, sea a través de la fama, sea a través de los cargos. En la política con P minúscula se busca poder. Y lo que pasaba cuando yo empecé a militar es que eso era el paradigma. La búsqueda del poder por el poder en sí mismo. Después, pasaron algunos años, todos fuimos creciendo, aprendimos cosas, pero no es que haya cambiado ese problema sigue existiendo. Lo que cambió fueron, por lo menos desde mi punto de vista, algunas condiciones del país y por lo menos la parte en la que yo me tocó abrir los ojos sobre el aporte que yo podía hacer
en el movimiento nacional, en la historia de mi patria. Ese momento fue cuando en América Latina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, empezó a haber una feroz persecución contra todos los gobiernos que intentaron y lograron, con mayor o menor acierto, con errores, con defectos, que intentaron hacer algo por los laburantes, por el pueblo, por la soberanía de la patria, por la unidad latinoamericana, por la perspectiva de un futuro donde no estemos sometidos a la indignidad y al oprobio permanente. Y en Argentina eso se expresó con la persecución a la compañía de Cristina. Y ese fue el momento en el que tal vez yo percibí que podía hacer un aporte desde el plano político, porque veía que se estaba cocinando algo muy feo. Ya era el segundo año de Macri. El primer año y medio, habíamos podido resistir muy bien desde la CETEP en ese momento. Habíamos conseguido leyes incluso. Pero después empezó una aceleración de la degradación social. Nosotros en ese momento teníamos 30% de pobreza, que es un montón. Y yo les puedo asegurar que yo valoro, ahora más que cuando era pibe, la quiero, es mi amiga, es mi compañera, a Cristina. Gloria a Cristina como gobernante, porque hizo mucho por nuestro pueblo. Mucho por nuestro pueblo. Y tal vez esto que voy a decir lo podamos decir con más autoridad cuando uno de nuestra generación, sea yo o sea quien sea, estemos en el gobierno y hagamos un gobierno mejor que el de ella. Cosa que estoy seguro que vamos a hacer. Porque hay que tratar de que ese sea el piso, no el techo. Pero ella dejó el país con un 30% de pobreza, que es un montón. Ahora estamos en el 50 y pico. Entonces, en ese momento empecé a militar, me corrí del movimiento, porque nuestra teoría de la cosa es que la dirección de los movimientos populares que luchan por tierra, techo y trabajo desde la base tiene que ser independiente a los partidos. Me corrí del movimiento y formamos el Frente Patria Grande y después formamos Argentina Humana. No como quien inventa la rueda, como un aporte a algo mucho más amplio, que es el movimiento nacional popular que en la Argentina tiene 200 años, más de 200 años, desde la reconquista de los patriotas que fueron a luchar contra las invasiones inglesas, desde la independencia en 1816, pasando por Irigoyen, por Perón, por Rosas. Es decir, nadie viene acá a inventar la rueda. ¿Qué es lo que digo yo nos está pasando? Que de ese momento, de ese 2015, cuando termina el gobierno de Cristina, y que uno en su juventud, yo particularmente, muchos compañeros decíamos, criticábamos muchísimo, por todo lo que faltaba, por los barrios que no tenían cloacas, por el 30% de pobreza. ¿Qué es lo que pasó que de ahí todo empeoró? ¿Y qué es lo que pasó en el peronismo? Que todo empeoró. ¿Y qué es lo que pasa ahora que uno prende la tele, mira el diario, y lo único que ve son peleas que nadie entiende? Peleas totalmente incomprensibles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Son tontos los compañeros que se están peleando todo el tiempo? Somos, porque yo también me peleo. ¿Somos tontos? Puede ser, un poquito. Hay algunos que son muy pelotudos, eso se los puedo asegurar. Hay algunos que son muy pelotudos. Hay que hacer una purga de pelotudos y de corruptos en nuestro campo. O al revés, primero purguemos a los corruptos y después a los pelotudos. Hay que hacer una purga en serio, ¿eh? O sea, hay cosas que no van. Tipo violadores, golpeadores, gente que se va en yate a Marbella. Muchachos, no va. No va.
Ahora volvamos al tema de las internas, internitas y qué sé yo. Los que van a la embajada tampoco, los que se van a Davos con Macri, yo creo que tampoco. Lástima que me ganó la interna. Entonces, si empiezo a putear mucho a Massa, parece de resentido, ¿viste? O sea, es el que te ganó. Pero bueno, la próxima le vamos a ganar, ¿no? No es que somos tontos solamente. Es que se ha perdido lo que los pibes de Viento de Libertad, que son los que pibes y pibas que se están recuperando o que tienen las casas comunitarias para recuperación de pibes de adicciones. Siempre me acuerdo de algo, porque me impresionó mucho, que ellos hacían en la guardia de la noche, y había un pibe, una piba, que tenía que hacer la guardia nocturna, no sé, supongo que para vigilar de que no se escape nadie o que no pase nada. Entonces le decían al que hacía la guardia, vos le tenés que dar a esto que estás haciendo sentido y gravedad. Tenés que entender el sentido profundo de lo que estás haciendo y le tenés que dar gravedad. Y le dan un ejemplo. Vos imaginate que estás cuidando a tu vieja que está enferma y que si vos no prestás atención y te quedás dormido, tu vieja se muere. Te lo llevan ahí al extremo. Darle sentido y gravedad. Y yo creo que hemos perdido el sentido y el sentido de la gravedad. Es decir, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego que debería hacer que ninguno de nosotros y ninguna de nosotras, y empiezo por mí porque en esto cagadas hemos hecho todos y hacemos todos cotidianamente? Cada uno de los compañeros militantes y dirigentes de un movimiento social, de una fuerza política, de una agrupación estudiantil, de un sindicato, de un club de barrio, todo el tiempo nos pasa esto. Todo el tiempo. Perdemos muy fácilmente el sentido y la gravedad de lo que estamos haciendo. Es decir, la gravedad de que cada error y cada pequeña acción mezquina y cada pensamiento egoísta y cada pelea innecesaria, porque hay peleas que son necesarias, pero hay otras que son totalmente innecesarias. Cada uno de esos actos es un daño grave que le hacemos a nuestro pueblo. Cada acto mezquino, cada acto mala leche que nos pasa a todos, es un daño que le hacemos a nuestro pueblo. Entonces, primero la cuestión de la gravedad de lo que está en juego, sobre todo los que hemos elegido la militancia como un camino, militancia social y /o militancia política. Y los que además tenemos roles de dirección. Cada acto mezquino que realizamos tiene su gravedad. Y desde luego, el presidente tiene mucha más responsabilidad y sus actos tienen mucha más gravedad. ¿Y saben cuál es para mí la esencia de por qué pasó toda la mierda que pasó durante el gobierno de Alberto? Por la frivolidad y la falta de sentido de la responsabilidad de quien era el presidente. Es decir, no había un sentido de gravedad. Hermano, sos el presidente, el destino del pueblo está en tus manos en gran medida. No solamente del presidente, obviamente. Hay otros factores, pero tenés que dar el ejemplo. Bueno, no, claramente no fue lo que hizo. Ahora, eso se repite permanentemente. Y cuando hablo de sentido, y esto es por ahí lo que quiero transmitir, hablo de sentido primero como percepción, ¿no? Los sentidos, los 5 sentidos. Percibir la realidad. ¿Qué está pasando en la realidad? ¿Qué está pasando en los barrios? ¿Qué está pasando en las fábricas? ¿Qué está pasando en los negocios? ¿Qué está pasando en las universidades? Percibir la realidad. Y a partir de esa percepción de la realidad, establecer una dirección general. Una dirección general hacia donde tenemos que ir. Es decir, poder clasificar los problemas y priorizarlos. ¿Cuál es el problema principal? ¿Cuáles son los problemas principales? Y por lo tanto, ¿cuáles son las propuestas principales? Y las luchas principales que tenemos que llevar adelante. Les decía al principio, la cuestión de la justicia social es para mí el horizonte y la dirección. Pero no alcanza solamente con tener un horizonte y una dirección. Es muy importante porque te guía. Tiene que haber un contenido. Y ese contenido, sobre todo en la militancia política,
ese contenido tiene que ver con el sentido de un propósito, que tiene que ser claro y podemos tener que compartirlo. Porque cuando uno hace las cosas, ustedes háganse estas preguntas. Hay dos preguntas. Una que solamente se la puede contestar uno mismo en su conciencia y en su corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué milito? ¿Por qué estoy en una cooperativa? ¿Por qué hago lo que hago? Porque en eso se cruzan un montón de elementos. Se cruza lo que te pasó cuando eras chico, lo que sufriste, lo que aprendiste en tu familia, lo que aprendiste en la facultad, lo que leíste, lo que aprendiste en la calle. Eso lo sabés solo vos, lo podés contar, pero cada uno tiene una experiencia subjetiva de por qué está militando. Pero hay algo que tenemos que poder compartir todos, que es ¿para qué? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué queremos el gobierno, por ejemplo? ¿Para qué queremos el gobierno? Ese es el sentido de tener sentido de propósito, es saber para qué querés que se realice lo que vos estás promoviendo. Y yo veo que no hay claridad en eso. Y que nosotros aportamos claridad cuando hablamos de un plan de desarrollo humano integral y explicamos qué quiere decir eso. Cuando nosotros explicamos cómo vamos a resolver a través de la provisión de terrenos para la vivienda el problema de la gente que no tiene casa, sea de clase media baja o de clase recontra baja. El terreno para poder construir tu casa. Y tan claro teníamos eso, digamos, es el terreno el tema, porque después la gente se la va construyendo. Obviamente tiene que haber crédito hipotecario, etcétera, que cuando nosotros perdemos la interna con el señor Sergio Tomás, el marido de Malena, cuando nosotros perdemos la interna, lo que podemos negociar, porque era, mirá papá, nosotros te vamos a acompañar, te vamos a poner los votos, primero porque no queremos que gane Milei y Bullrich, y porque no somos garcas, es decir, nosotros dijimos, jugamos por adentro, si ganamos se la van a tener que bancar, y si perdemos acompañamos. Ahora bien, hay un precio, porque sacamos 1,5 millones de votos, no es que no nos votó nadie. Ese precio es por lo menos 1 millón de lotes con servicio. Y para que veas que la gente quiere, vamos a abrir la inscripción. Se anotaron más de 1 millón de personas, de familias, en el programa de los lotes. Massa prometió que los iba a hacer, bueno, después perdió la elección, no sabemos si hubiese cumplido o no hubiese cumplido, pero le iba a costar mucho no cumplir. O sea, lo íbamos a hacer sufrir mucho si no cumplía. Y les puedo asegurar que lo íbamos a hacer sufrir mucho. Mucho. Lo iba a cumplir. Bueno, 1 millón de lotes con servicio son 4 millones de personas. A 4 promedio por familia. La gente se anotaba y había una pregunta que a mí me impresionó mucho el resultado. ¿Estás dispuesto a mudarte de ciudad? Si tenés, de ciudad, de municipio, si tenés tu propio lote, el 60% estaba dispuesto. ¿Estás dispuesto a mudarte de provincia? Si tenés tu propio lote, el 25% está dispuesto a irse de provincia por un pedacito de tierra, de esa misma tierra que le dan a Galperin. Como si no hubiera tierra en la Argentina. Ahí la veo a Fanny que peleamos el barrio Gabriel Miró. Creo que hubo que pelear ese barrio. O otros barrios que hay. Cuando debería ser una cosa totalmente obvia. Bueno, nosotros tenemos un planteo bien concreto. El Tongui, bueno, el Tongui fue bravo, a Cuba fue bravo, hasta había un helicóptero ahí, bueno, pasaron cosas, no quiero ni contar. Hay cosas que no quiero ni contar, porque los nuestros también cada tanto hacen alguna de más, ¿viste? Entonces, digo, yo que fui abogado de muchas tomas, odio las tomas, las odio. ¿Y saben por qué las odio? Porque veo cosas horribles. Veo la represión, veo a la gente durmiendo y cagándose de frío, veo como algún piola se agarra muchos terrenos y los vende, veo esas cosas. No tendrían que existir porque se puede, porque tenemos un montón de tierra. Tenemos un montón de tierra, no hay que ganar las elecciones, lotearla, ponerle agua, luz y cloacas y darle a la gente la tierra legal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Hay otro tema que tiene que ver con el laburo, que tiene que ver con la situación que existe hoy en la Argentina y en un montón de países del mundo, donde hay un sector que tiene un trabajo registrado, asalariado,
cobra todos los meses un sueldo, tiene recibo, tiene aguinaldo, tiene vacaciones, que la verdad le está yendo mal y cobra poco y hay que pelear para que cobre lo que tiene que cobrar. Ahora, ese sector puede ser, hoy no llega al 40 y pico por ciento de todos los trabajadores que hay. Puede llegar al 50, puede llegar al 55, si crecemos a 5% de PBI anual durante un montón de años. Los trabajos registrados, asalariados con la informatización, la robótica, etcétera, etcétera, van a ser cada vez menos. Lo que va a haber cada vez más es exclusión social si no hay un tercer sector, que es el sector comunitario, que es lo que nosotros llamamos economía popular, que hay que crearlo no desde la nada, porque ya lo inventaron los sectores populares, lo que algunos llaman los emprendedores, lo que nosotros llamamos economía popular, las cooperativas, etcétera. Hay que consolidarlo como un sector que va junto al público y junto al privado, al mismo nivel, y que los trabajadores tengan los mismos derechos. Eso avanzamos con la ley de salario social complementario. Pues yo les cuento todas cosas que no es que decimos que queremos hacer y nunca hicimos nada, no, las hicimos pero en chiquito. ¿Qué pasó con eso? Bueno, lo que pasa cuando hay escasez, cuando vos tenés 10 laburantes, cartoneros, por ejemplo, o costureros, o de las ferias, o de un emprendimiento, lo que sea. Tenés 10 que necesitan lo mismo porque hacen la misma actividad, pero tenés 3 cupos, o 5 cupos. Hay 5 que quedan afuera. No importa cómo los elijas, los puedes elegir por acomodo, por sorteo, por lista de espera. Hay 5 que estás cagando, porque también lo necesitan. Hay una sola forma de que ese problema no exista. Y la forma es el salario básico universal, que es garantizarle a todas las personas que hay en el país un ingreso suficiente para poder comer y vestirse y tener un techo donde vivir. Y es muy fácil de hacer. Es muy fácil de hacer. Y vale muy poco en términos de la que se llevan ellos. Entonces, acá hay otra cosa, insisto, esto lo decía Evita, donde hay una necesidad, hay un derecho, y uno puede decir, bueno, pero estás criando vagos porque después la gente cobra y no labura. Es mentira. El que es vago es vago. No es que por tener garantizada la comida va a ser vago. Entonces, lo que yo quiero es que no nos invadan pensamientos mezquinos. Que no nos invadan con pensamientos mezquinos como, bueno, si no laburás que tu hijo no coma. Ni siquiera lo tenemos que pensar. Nosotros tenemos que pelear para que todo el mundo tenga garantizado lo mínimo para vivir. De ahí para arriba discutimos. De lo básico para arriba discutimos. Pero lo básico hay que garantizarlo. Que es tierra, techo y trabajo. Y nosotros tenemos un plan claro para garantizar tierra, techo y trabajo. Y para garantizar muchas otras cosas más, porque que los hospitales estén pintados, que los salarios de las enfermeras, de los auxiliares y de los médicos sean razonables, que estén los insumos y los medicamentos, les juro, no es difícil. Hay cosas que son muy difíciles, hacer un reactor nuclear, por ejemplo. Nuestra jefa del área científico-tecnológica fue la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sabe hacer reactores nucleares. O sea que también podemos hacer reactores nucleares. No hay problema con eso. Pero eso es difícil. Ponele que no nos sale también el reactor nuclear. Esperemos que sí, porque si no explota, ¿qué hagamos? Pero ponele que el reactor nuclear no lo podamos hacer pipí cucú. Ponele que no podamos hacer el Tronador 2, que sí lo podemos hacer, que es un cohete que lleva el ARSAT 3 o 4 y lo deja ahí orbitando y que todas esas cosas las vamos a hacer. Pero imagínate, eso es difícil. Pintar, limpiar y un hospital, la escuela, que la escuela sea una escuela y no sea lo que ahora pasa. Y que nadie se confunda, no le estoy echando la culpa a los maestros y las maestras. Aunque los papás, me incluyo, los maestros y las maestras, la comunidad educativa también tenemos una responsabilidad, porque si no entendemos también que nos jodieron culturalmente, miren, esto es algo que está pasando, por eso se los digo, tenemos que trabajar y luchar contra eso desde la política también. Los que somos padres acá, seguramente le dijimos alguna vez a tu hijo, a nuestro hijo, y si no se lo dijimos, lo pensamos, no te aguanto más.
¿De quién es el problema? Es nuestro, de que no tenemos aguante. Si no te aguanto más es porque yo no tengo aguante, no es tu culpa. La escuela no va a volver a ser el segundo hogar si la familia no es la primera escuela. La familia tiene que ser la primera escuela. Y en eso el Estado no va a resolver todo. Hay algo de la comunidad, hay algo nuestro que tenemos que trabajar mejor y desarrollar mejor. Ahora, si no tenés para morfar, y es un poquito difícil. Entonces, nosotros desarrollamos una planificación en todos los sectores, desde la cuestión de la seguridad, cómo evitar la corrupción policial y garantizar que efectivamente esté al servicio de la comunidad y que no te afanen en cada esquina, hasta la cuestión sanitaria, educativa, laboral. Y tenemos una serie de propuestas que nosotros le llamamos el tercer plan quinquenal. ¿Por qué le decimos el tercer plan quinquenal? Porque el general Perón, durante sus 2 primeros gobiernos, desarrolló el primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal. Cuando estaba avanzando en el segundo plan quinquenal, viene el golpe de la llamada Revolución Libertadora. ¿Viste cómo son? Que estos son libertarios, los otros llaman Revolución Libertadora y lo único que supieron hacer es bombardear población civil desarmada en la Plaza de Mayo y matar cientos de personas para desalojar a quien había llegado por el voto de más del 60% de la población a la presidencia, que era el general Perón. Y el general Perón en los 2 planes quinquenales hace una tarea extraordinaria, no solamente de mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, sino de acceso a la vivienda, acceso a la salud, etcétera, etcétera. Ahora, todo lo que hizo antes lo había planificado. Y nosotros creemos que hay que recuperar 3 instrumentos para poder transformar todo lo que tenemos que transformar. El primer elemento es efectivamente el para qué. Y el para qué tiene que estar escrito y firmado porque las palabras se las lleva el viento. Eso es una planificación estratégica de varios años, donde vos le explicás al pueblo que tu gobierno va a hacer esto, 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 esto. Nosotros arrancamos en 2019 con un gobierno que no tenía decidido lo que iba a hacer con el Fondo Monetario Internacional. Y así fue como nos la pusieron, votando la mierda que votaron, de aceptar las condiciones que nos imponía el Fondo Monetario Internacional. Un gobierno peronista. Que yo milité, me da vergüenza. Eso no lo podemos tolerar, no puede volver a pasar. Por eso nosotros, cuando tengamos el poder, ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué hizo el sinvergüenza de Macri? Revalidó el cobarde de Alberto y hoy está honrando como un perro faldero Milei. Nosotros lo vamos a anular. Nosotros lo vamos a anular. Y después vemos. Porque me van a decir, no, pero es peor. ¿Qué peor que qué? ¿Peor que 1,5 millones de pibes sin comer? Me están jodiendo. Es mentira que es peor. Eso no se puede sostener. Pero, digo, lo que pasó es que no lo habíamos pensado antes, no había una planificación previa. Bueno, nosotros estamos proponiendo una planificación que quiere decir que disputamos políticamente diciendo, nosotros queremos hacer esto. Bien, ¿vos qué querés hacer? Capaz que nos ponemos de acuerdo, capaz que no, pero quiero ver lo que querés hacer, no solamente lo que decís alegremente en un programa de televisión o en un spot de campaña. Entonces, el primer elemento es la planificación. El segundo es la autoridad política. Para tener autoridad, tenés que poder predicar con el ejemplo. Para tener autoridad, tenés que haberte pelado el lomo militando. No le podemos asignar más autoridad a pituquitos como Scioli, Alberto, Massa, que nunca militaron en ningún lado, que siempre les vino todo arriba, siempre la tuvieron fácil. Por favor, basta de eso. Y el tercer elemento siempre va a ser la columna vertebral, es la comunidad organizada. Eso es lo más importante. Sin comunidad organizada no hay nada. Sin comunidad organizada, ni la autoridad política, ni el plan te sirven. ¿Por qué? Porque podés tener el mejor presidente o presidenta del país. Puedes tener un plan extraordinario, pero si la gente no se lo apropia, no lo defiende, no lo cumple y no lo hace cumplir, viene la oligarquía y te lo frena. Entonces en eso hay que ser unidos, hay que ser muy organizados y hay que darle el ejemplo ahora en la resistencia, que en esto voy son nuestras 4 tareas. Son las 4 tareas que tenemos en este momento. La primera es organizar la bronca y la frustración, el dolor que tiene
cada uno de nosotros la indignación que tenemos. Hay que organizarla y hay que convertirla en cosas productivas. Hay que convertirla en cosas productivas desde abajo, en la solidaridad cotidiana de cada merendero, de cada comedor, de cada brigada de salud, de cada brigada de alfabetización, de cada acto de amor que se hace en pequeña escala por un niño, por un anciano, por un vecino. Eso hay que practicarlo, pero hay que organizar la bronca y convertirla en movilización popular y que truene el escarmiento en las calles cada vez que le tocan un pelo a un anciano, a un niño, a un laburante, y en eso tenemos que comprometernos fuertemente. Y en ese organizar la bronca, lo que nosotros tenemos que hacer es avivar, en el sentido religioso del término, avivar la esperanza, que es distinto que la ilusión. Mucha gente votó a Milei con ilusión. La ilusión traiciona. La ilusión es un humo. Es algo que se va. Es algo que no tiene fundamentos. La esperanza tiene fundamentos. Esa es la diferencia entre ilusión, que es como un espejismo, y la esperanza. Nosotros tenemos que avivar la esperanza, amasarla, hacerla fuerte. Y eso lo logramos, de nuevo, con el ejemplo y con la claridad en las cosas que nosotros y nosotras estamos planteando. Tenemos una tercera tarea, que es una tarea que puede llevarnos tal vez 2 años y medio más, tal vez menos, la Argentina es bastante impredecible, que es recuperar el gobierno. Y eso, hasta donde yo sé, hay una sola forma de hacerlo, que es ganar las elecciones. Entonces nosotros nos tenemos que organizar para ganar las elecciones. Yo estoy para candidato, no tengo ningún problema. Si no aparece ninguno mejor, no tengo ningún problema. Después vamos a hablar, para finalizar, ese temita, ¿no?, de los candidatos y qué sé yo. La cuarta tarea, organizar la bronca, avivar la esperanza, ganar las elecciones para recuperar el gobierno y después darle continuidad a un proceso histórico que no lo venimos a inventar nosotros, porque eso es otra cosa que hay que meterse en la cabeza. No existen los refundadores mágicos. Eso yo lo aprendí desde el primer día de mi militancia. Nosotros, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, no inventó cartoneros o costureros, ya estaban. Lo que hicimos, entre todos, fue darle eso una organización, fue ampliar los derechos, fue mejorar lo que ya existía. Y eso es lo que hay que hacer, hay que mejorar las cosas que ya hicieron los que estuvieron antes que nosotros. Hay que mejorar las cosas buenas que ya tenemos, porque en la Argentina no es todo negativo, tenemos un país extraordinario, tenemos el mejor país del mundo. Es el mejor país del mundo, bueno, tenemos que hacer que florezca. Entonces, darle continuidad al proceso histórico, darle continuidad a lo que pasó, insisto, desde la independencia, pasando por el general Perón y Evita, pasando por Néstor y Cristina, que dejaron cosas muy buenas para el país. Todos podemos tener un poquito de bronca ahora con las cosas que pasaron en los últimos años, pero no hay que olvidarse de las cosas buenas que dejaron. Para finalizar, ¿cuál es nuestro movimiento táctico? Porque en esto hay que entender la diferencia entre estrategia y táctica. Y hay que entender la diferencia entre los principios y el sentido de propósito, la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, la ecología integral, los grandes principios, la estrategia y la táctica. Lo electoral siempre es táctico, nunca es estratégico. Ahora hay un movimiento táctico que nosotros vamos a hacer el año que viene. Cuando digo nosotros me refiero a Patria Grande, Argentina Humana y todos los que se quieran sumar. No, pero obvio, ya igual hay un sector de la CGT que va a bancar y otro que no, pero escucha el movimiento táctico, porque por ahí no estás de acuerdo. Es decir, es un movimiento táctico con el que muchos no van a estar de acuerdo. Porque es un movimiento táctico que tiene que ver con cómo resolver la disputa interna que hay en Unión por la Patria. Y nosotros ya la tenemos resuelta. ¿Por qué? Porque, ¿saben una de las razones por las que hay todo este quilombo? Primero, porque no hay sentido de propósito y proyecto colectivo. Pero después hay otra que es muy sencilla, que pasa en las elecciones del amanecer de los cartoneros y pasa en las elecciones nacionales.
que todo el mundo está nervioso para ver cómo son las listas del año que viene. Así, si no somos boludos, yo se los explico, si no lo sabían, se los cuento. Miren que yo estoy en la cocina de eso. No hay tantas diferencias políticas. Están viendo muchos compañeros y compañeras cómo se posiciona cada uno. Bueno, para no entrar en ese quilombo, nosotros ya tenemos un plan. Se lo contamos a todo el mundo. Nosotros el año que viene vamos a hacer una lista en la provincia de Buenos Aires que yo voy a encabezar como diputado nacional y que vamos a armar con diputados, con gente del pueblo, a nivel nacional de la provincia de Buenos Aires y en los municipios donde no nos podamos poner de acuerdo. Toda gente nueva, toda gente nueva. Por adentro, porque no nos creemos ni mejores ni peores que nadie. Por adentro. Y desde luego, cuando digo toda gente nueva, podemos hacer una excepción, vamos a tener un 20% de cupo para algún compañero o compañero que no es tan nuevo, pero que lo queremos y la queremos. Pero Ofelia es recontra nueva, tiene 24 años. O sea, a ver, el compañero intendente de acá, que es un muy buen pibe, ya le digo pibe, ¿entendés? Y yo tampoco soy tan viejo, tiene 39 años. No es un tipo que está hace 50 años haciendo lo mismo. Entonces, y no es un problema de edad, ojo, hay gente, digo, en la Argentina vos levantás una piedra y hay un dirigente. Vos vas a un club y hay un dirigente. Vos vas a una cooperativa, hay un dirigente. Vas a un centro de jubilados, hay un dirigente. Vas a una escuela, hay un dirigente o una dirigenta. Mucho mejores de los que tenemos. Lo que pasa es que no les dan lugar. Los taponean. Entonces, bueno, nuestro desafío es encontrar a todos esos que están abajo de las piedras, encontrarlos, como encontramos a Ofelia, como encontramos a Fede, a Nati, a Lucía, a tantos compañeros y compañeras, encontrarlos y levantarlos. ¿Por qué? Porque si los profesionales de la política, y lo digo con absoluto respeto, no lo digo despreciándolos, lo digo con respeto, pero si siguen taponando a la gente de a pie que todos los días la yuga en la comunidad organizada, a gente que no tiene ganas de pasarse un año entero rosqueando en reuniones y reuniones y reuniones al pedo a ver si le dan el cuarto lugar de concejal, no tiene ganas de hacer eso, pero que podría aportar, porque lo hace cotidianamente, si no se le da lugar a esos compañeros y a esas compañeras que vienen con la energía y el impulso de conocer la realidad efectiva de su pueblo en cada momento, en cada día, en cada lugar, si no se les da lugar a eso, pero obviamente que nos van a correr con que somos casta. Sí es verdad. Sí es verdad. Yo vi cómo se arman las listas, es verdad. Entonces eso hay que cambiarlo. Hay que buscar la representación de la gente de nuestro pueblo. En algún momento decían, bueno, el médico del pueblo. Bueno, está bien, el médico, el cartonero, el obrero, la maestra. Eso es lo que por lo menos nosotros queremos promover. Y cuando les digo que vamos a hacer un movimiento táctico, que no es estratégico, es táctico, ¿cuál es el sentido de hacer eso el año que viene? Es decir, organizar la bronca, eso se hace cotidianamente. Recuperar el gobierno, eso va a pasar dentro de 3 años, si hay 2 años y medio, si se siguen los tiempos normales. Amasar la esperanza, eso es cada día que tenemos que hacerlo. Entonces, ¿por qué este movimiento táctico? Porque hay que preparar lo que viene. Hay que preparar lo que viene. Y si nosotros y nosotras, que tenemos un plan de desarrollo humano integral, donde hay cosas, por lo menos las dos que hablamos recién, el salario básico universal, el acceso al lote con servicios, la reforma agraria, la reforma educativa, una serie de cosas que nosotros planteamos, que están muy claras, además de los reactores nucleares y el Tronador 2, que están muy claras. Si nosotros hacemos con una lista propia en la provincia de Buenos Aires una buena elección, si ganamos la interna, bárbaro, pero hacemos una buena elección. Ya hicimos una buena elección el año pasado. Sacamos en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, casi el 10% de los votos, es un montón. Si hacemos una buena elección, después sea quien sea el próximo candidato, primero andás a ver si no nos toca a nosotros, y vamos a elecciones, ganamos la elección y hacemos la revolución y nos fumamos a todos en pipa. Capaz que pasa. Nuestra vocación es confluir, como cuando confluyen distintos ríos en uno solo.
Ahora, queremos confluir con un caudal grande para, si nos toca conducir, fenómeno, tener la fuerza para conducir. Y si nos toca acompañar, para que el río, ese río en el que todos confluimos, se tiña un poco de pueblo, se tiña un poco de tierra, techo y trabajo, se tiña un poco de soberanía política, de independencia económica y de justicia social. Y para eso hay que construir poder electoral. No a cualquier precio. No a cambio de cambiar nuestra carita, de cambiar nuestro perfil, de convertirnos en pituquitos, no a cambio de eso. Todos tenemos que seguir siendo lo que somos y mejorar en nuestra propia identidad, pero construir poder electoral al fin. Entonces, compañeros y compañeras, este es un acto político. Si fuera un acto del MTE o de la UTEP, estaría hablando de otras cosas, pero este es un acto político. Nosotros estamos acá con una misión política. Esa misión política, además de organizar la bronca, sembrar la esperanza, es recuperar el gobierno. Para recuperar el gobierno y después darle continuidad al proceso histórico, tenemos una misión el año que viene, que es hacer una tremenda elección en la provincia de Buenos Aires con nuestra propia fuerza. Esa es la misión de todos los que compartimos este camino. Esa es nuestra misión. Esa es una misión que tiene que ver con derrotar al anarcocapitalismo, que no es otra cosa que la oligarquía disfrazada. Es la oligarquía disfrazada con un monigote que aparte está recontra chapa y que nos va a dejar en la lona, en la lona. No solamente es derrotar eso. Tiene que ver con dar la lucha para purgar nuestro campo de oportunistas, de corruptos, de imbéciles y irresponsables. Y para eso, lo que se dice con el pico, se defiende con el cuero, y el que hoy no lucha, mañana no se lo vota. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras. Y hacer lo que tenemos que hacer.